fue chambada gratis. Cada concepto que tengo en este diagrama que les hice, lo tienen que hacer en imagen. Recuerdan que yo les dije que dividieran su libreta, ¿no? En gráficos. Bueno, por cada concepto que tiene este mapa, van a hacer una imagen. Ojo, lo único de lo que no van a hacer es de esta partecita. Esto lo puse para recuperar información. Esto no. Todo lo demás, sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, vamos a empezar rápido. ¿Qué es lo que quiero que recuerden? Primero, que para ver nosotros sistema somatosensorial tenemos que entender que el tálamo no es el cerebro, ¿vale? Siempre que preguntamos, dime cuáles son los componentes del cerebro, tálamo. No, pues el tálamo no, jóvenes, el tálamo está fuera del cerebro. Primero, recordarte que el sistema nervioso se comunica a través de las neuronas. ¿Cómo se da esa comunicación? Por sinapsis química y sinapsis eléctrica. Rápidamente recordando, la química, neurotransmisores y receptores, palabra clave. ¿Cuáles son mis neurotransmisores? Que es el tema siguiente. GABA, glicina, glutamato, serotonina, dopamina y acetilcolina. Y en algunas bibliografías como Gannon nos habla de ATP, ¿vale? Sinapsis eléctrica, las famosas gap junction. ¿Qué hablábamos de las gap junctions? Conexones, ¿vale? Que son los canales que se van a unir para generar información o conducir la información de forma directa. Ya que tenemos eso, ok, las neuronas son las que se comunican y viene la pregunta, ¿qué estructuras van a tener neuronas o qué estructuras forman parte del sistema nervioso central que son los que se van a comunicar constantemente? Bueno, nos vamos a ir al cerebro. ¿Qué estructuras conforman el cerebro? El encéfalo se va a dividir en prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Tu primera imagen, por ejemplo, tendría que ser encéfalo con sus 3 divisiones, ¿vale? Automáticamente prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Qué quiero? Puedes imprimir las imágenes y pegarlas en tu libreta, no me interesa, pero esa imagen no tiene que tener nombre, ¿vale? Solo buscas la imagen, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, lo pegas en tu libreta y quiero que tú con tu letra le pongas cuál es el prosencéfalo, cuál es el mesencéfalo, cuál es el romboencéfalo y ojo, una palabra clave de qué función cumple esa estructura. ¿Va que va? De otra manera no podemos hacer el recordatorio de anatomía porque si no tendríamos clases de anatomía y no es lo adecuado. Nunca voy a terminar. ¿Va que va? Entonces, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y con una palabra clave, ¿qué función tiene? Coordinación, equilibrio, asociación de la información, lo que encuentres, ¿va? Y de ahí, pues vas a hacer una imagen, o que ya tienes al encéfalo dividido en sus 3 porciones. Nos vamos al prosencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo. Y el telencéfalo básicamente es lo que conocemos como cerebro. Y el cerebro única y exclusivamente son tus hemisferios. No es ni el tálamo ni el hipotálamo, nada. Solo son tus hemisferios. Y esos hemisferios mencionamos que se conocen como corteza y a su vez la corteza se forma por lóbulos, ¿vale? Pues entonces ahí, por ejemplo, tendrías que dibujarme un cerebro. Y ese cerebro, pues los 2 hemisferios, identificas que todo eso es corteza y se van a dividir en lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital, ¿vale? Ahora bien, en el caso de esos hemisferios cerebrales, pues básicamente mencionamos que se va a conectar con 3 sistemas específicos, con los ganglios basales, con el sistema límbico y con la sustancia blanca. Ojo, no forman parte de los hemisferios, pero sí son estructuras que se encuentran cercanos a los hemisferios y que permiten la unión de esos hemisferios, ¿vale? Los ganglios basales mencionamos que van a ser siempre globo pálido, putamen, núcleo caudado, acumbes, claustro, y básicamente el claustro o antemuro también se relaciona con la sustancia nigra. Vas a hacer una imagen donde solo muestres los ganglios basales y automáticamente me vas a decir como palabra clave cuáles son los que participan en la vía directa, cuáles son los que participan en la vía indirecta, quién es para la activación del movimiento y quién inhibe el movimiento, ¿vale? En el sistema límbico, pues sabemos cuáles son las estructuras: fornix, núcleo amigdalino, hipocampo, uncus, cíngulo y bulbo olfatorio. Lo mismo, buscas una imagen del sistema límbico, me identificas a cada una de las porciones, fornix, núcleo, hipocampo, y en cada una de las porciones vas a poner palabra clave. ¿Qué hace el fornix? ¿Qué hace el núcleo amigdalino? ¿Qué hace el hipocampo? ¿Qué hace el uncus? ¿Qué hace el cíngulo? ¿Y qué hace el bulbo? ¿Vale? Todas esas imágenes las tendrás que entregar para la primera semana de abril, que ya vamos a estar viéndonos cada viernes, ¿vale? Y automáticamente, pues, cuál es la función de cada una. En el caso de sustancia blanca, pues recordemos que a nivel mesencefálico tiene porciones de sustancia blanca que son conocidas como cápsula interna, externa, extrema y radiada, y que cumplen de igual manera funciones. ¿Cuáles son sus funciones principales? La conducción de la información. ¿Hacia dónde la conducen? Eso es lo que tú tienes que averiguar. ¿Qué
cápsula forma bucles de información con el cerebelo, con la corteza, con el tálamo, ¿vale? Ahora, si nos vamos al diencéfalo, pues vamos a tener tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo, hipófisis, núcleos avenulares, cuerpos mamilares, quiasma óptico, ¿ok? Y automáticamente mencionamos, el tálamo no forma parte de los hemisferios. Y siempre que les pregunto, sí, profe, está dentro de los hemisferios. No está dentro de los hemisferios, es una estructura aparte, ¿vale? Y el tálamo tiene que mandar la información al hipotálamo y el hipotálamo a su vez activar a la hipófisis. Si el tálamo está bloqueado, automáticamente la hipófisis no va a secretar hormonas. Y recordemos que la falta de secreción hormonal es lo que puede desencadenar la presencia de patologías. De ahí nos vamos al mesencéfalo, que sabemos que va a estar formado por pedúnculos cerebrales, sustancia negra, núcleo rojo y colículos. Y en el caso de colículos tenemos colículos superiores y colículos inferiores. Espero que estén anotando porque no les voy a pasar la imagen, ¿vale? En el caso de colículos superiores y colículos inferiores, pues sí, porque los veo que están viendo, pero yo hablo y ni me pelo. En el caso de superiores e inferiores, superiores son visuales, inferiores son auditivos, ¿ok? Y en el caso de romboencéfalo, pues básicamente el romboencéfalo se divide en metencéfalo y mieloencéfalo. El metencéfalo en cerebelo y puente de Barolio, y el mieloencéfalo en bulbo raquídeo y médula oblonga. ¿Qué es lo que va a pasar? Automáticamente referimos cerebelo, pues básicamente sus características, tiene una forma de árbol de vida, pero va a tener núcleos, y esos núcleos son importantes para el área somatosensorial. Núcleo fastigial, globoso, dentado y emboliforme. Cada uno de estos núcleos tiene una función específica, tanto somatosensorial como para el movimiento. Y esa es la palabra clave. En el fastigial, ¿qué función cumple? El globoso, ¿qué función cumple? El dentado, ¿qué función cumple? ¿Vale? Una de sus prácticas va a ser la disección de cerebro de vaca. Entonces, básicamente cuando vemos la disección, pues vas a identificar a cada una de las partes. Y a veces no saben ni qué es lo que están tocando. Entonces, tienen que hacer las imágenes para que vayan asociando. Ya cuando hagamos la disección, vamos a ir identificando sin problema. Puente de Barolio, que mencionamos que también algunas bibliografías te lo manejan como protuberancia anular, básicamente está conformado por pedúnculos cerebelosos, núcleos del puente y oliva superior. Y finalmente el mieloencéfalo, que mielo tiene que ver con médula, que se dice que es la porción pues más inferior del encéfalo, que se va a unir con la médula espinal, y que mencionamos que se conforman por pirámides, olivas inferiores y los núcleos gracil y cuneiforme. Recordemos que los núcleos gracil y cuneiforme son los que intensifican la información para que llegue al cerebro. Entonces, básicamente las pirámides, por ejemplo, son la zona donde se originan los pares craneales. Palabras clave para cada una de estas porciones. ¿Queda claro? Si seguimos bajando, tenemos el tallo cerebral, que mencionamos que va a ser la formación reticular, los núcleos de los pares craneales y desde luego los tractos. Cuando hablamos de los tractos, pues ustedes ya lo vieron en anatomía, tracto cerebroespinal, cerebrotalámico, tracto córtico-espinal, córtico reticular, córtico talámico, córtico cerebeloso y córtico mesencefálico, ¿vale? Entonces son los tractos o fascículos extrapiramidales que nosotros tenemos en el tallo mesencefálico en comunicación con el cerebro. En la médula, pues solo es importante recordar que tenemos sustancia gris y sustancia blanca. La gris es la que tiene neuronas sensoriales, y esas neuronas sensoriales en las láminas de Rexet se dividen en nociceptivas, mecanosensibles, ¿vale? Y táctiles, dependiendo de qué función cumple cada neurona. A diferencia de la sustancia blanca, que se divide en cordones, que vamos a tener cordones anteriores, cordones laterales, cordones posteriores. Una vez que tenemos esto, pues ya nos vamos ahora sí a las meninges, que sabemos que son protección nada más, dura madre, aracnoides y pía madre, todo eso te cabe en un solo dibujo. Y el sistema nervioso periférico, que básicamente es lo que nosotros vamos a tratar en sistema somatosensorial. ¿Por qué? Porque se divide en somático y se divide en autónomo. En el somático básicamente son todas las estructuras que ayudan a conducir la información sensorial. Ganglios de la raíz dorsal, nervios raquídeos, pares craneales, plexo braquial, plexo lumbosacro. Y ojo, en esta parte tú me tendrías que decir, ¿qué hace el plexo braquial? ¿Qué hace el plexo lumbosacro? ¿Qué hacen los nervios raquídeos? El plexo braquial se va a encargar principalmente de mandarle información de sistema superior. Pero ¿qué pasa si yo daño al sistema braquial? Pues automáticamente yo no voy a tener respuesta, ¿vale? Entonces, básicamente nosotros tenemos que ver qué función cumplen los plexos braquiales, los plexos lumbosacros y qué estructura están inervando. Por ejemplo, cuando yo daño el plexo lumbosacro, el paciente seguro pierde la marcha y pierde la función de los esfínteres.
Entonces, en palabra clave para los plexos es qué pasaría si yo daño al plexo braquial y qué pasaría si yo daño al plexo lumbosacro, ¿vale? Básicamente recordemos que estos se van a comunicar a través de fibras nerviosensoriales, receptores sensoriales y propioceptores, que son las estructuras que vamos a ver a lo largo de este tema. Por mencionarte otras estructuras, a los sistemas ventriculares que a veces me dicen, es que la información sensitiva se conduce a través de los ventrículos, para nada. Todo lo que es sistema ventricular, lo único que hace es conducir líquido cefalorraquídeo. ¿Quién origina el líquido cefalorraquídeo? Tus plexos coroideos. ¿A dónde mandan ese líquido cefalorraquídeo? A través de los acueductos y los agujeros, lo mandan hacia lo que serían los espacios subaracnoideos y los conductos ependimarios. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de filtrar o irrigar a la médula espinal. No hay más, ¿va? Y de ahí nos vamos al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en parasimpático y simpático. El parasimpático, básicamente vamos a tener ganglios parasimpáticos, los cuales se van a encargar de regular toda la información en cadena. Y en el caso de simpático, pues se menciona que es alerta o estrés y va a estar regulado por lo que son ganglios prevertebrales y paravertebrales. Ojo, esos ganglios se van a comunicar con diferentes plexos. Plexo de Gasser, plexo aórtico torácico, plexo solar, plexo mientérico, o también conocido como de Auerbach, y el plexo de Meissner, así como el plexo renal. Lo mismo, vas a tomar una imagen en la cual me puedas mostrar los plexos y la pregunta sería, ¿qué función cumple cada uno de estos plexos y cuáles son los que están relacionados con el sistema somatosensorial? ¿Queda claro? Entonces, ¿ya tienen fotos de todo? Empezamos acá. Y bajo. ¿Ahí ya está todo? Sí, profesora. Va. ¿Dudas o preguntas? Ahora, ojo, cuando nosotros hablamos del sistema somatosensorial que mencionábamos, las fibras que no tienen mielina conducen de forma lenta. ¿Cuáles son las fibras que por excelencia son consideradas como fibras amielínicas? Las tipo C. Las tipo C. Las tipo C, ¿ok? Y cuando hablamos nosotros de fibras que conducen de forma inmediata, que son mielínicas, ¿cuáles serían? B y A. Las alfa, las beta y la Alfa, gamma. beta y gamma, ¿vale? ¿Cuál es la unidad básica del sistema nervioso? La neurona. ¿Cuántas células nerviosas tenemos? Se menciona que las células nerviosas van a ser principalmente células excitables. Y estas células excitables van a favorecer la excitabilidad eléctrica. Y cuando yo hablo de excitabilidad eléctrica, hablo de comunicación neuronal. Perdón. Y entonces mencionamos, ¿las neuronas van a conducir impulsos nerviosos? Sí. Y básicamente tenemos hasta 100,000 millones de neuronas. Ahora bien, de esas estructuras que tenemos, cuerpo celular, que ya mencionábamos que era el soma o cuerpo, el cono axonal, que es el responsable de generar el potencial de acción, el axón, que es el que conduce a todo el estímulo eléctrico, y automáticamente mencionamos que tenemos al botón sináptico. Los botones sinápticos son los que se encargan de secretar sustancias químicas. ¿Cuáles sustancias químicas? Por excelencia, los neurotransmisores, ¿ok? Y ojo, las vainas de mielina son consideradas como aislantes eléctricos y al ser consideradas aislantes eléctricos van a encargarse de incrementar la velocidad del estímulo. Por lo tanto, cuando hablamos de fibras mielínicas conducen de forma rápida, cuando hablamos de fibras amielínicas conducen de forma lenta. ¿Quién forma la mielina? Las células de Schwann y los oligodendrocitos o lo que conocemos como la oligodendroglía. ¿Va que va? ¿Podemos avanzar?
¿Ya quedó? Ya, profesora. Sí, profe. Ahora, ojo, importante recordarte, cuando nosotros hablamos de la estructura, básicamente de algunas de las partes, pues recordemos que la neuroglía, o también conocida como glía, es el citoesqueleto del sistema nervioso central, son lo que conocemos como células de soporte. Características principales de cada una de las partes que forma parte de la neurona. El soma, pues básicamente es un núcleo rodeado por citoplasma y mencionamos que la principal función del soma es que contiene organelos que producen proteínas, pero además de la producción de proteínas, la producción de neurotransmisores, ¿vale? Tanto excitatorios como inhibitorios. Si nos vamos a dendritas, mencionamos que tienen una forma arborizada, por eso se conocen o se denominan también como pequeños árboles, reciben información de otras neuronas y básicamente la conducen hacia el cuerpo neuronal. El axón, la principal función es que conduce los impulsos y se menciona que el cono axónico es la zona donde se genera por excelencia el potencial de acción. Y finalmente, los botones sinápticos. Los botones sinápticos son los que generan la comunicación neuronal. Es donde se da básicamente el proceso de sinapsis. Y ya hemos hablado de sinapsis, hemos hablado de cuáles son los tipos de sinapsis que se pueden llevar a cabo entre neurona y neurona. ¿Correcto? Ahora mencionábamos, en el caso de una microscopía, pues aquí estamos viendo una neurona, mencionábamos que la neurona podría tener a lo largo de las ramificaciones algunas, la presencia de espinas dendríticas, ¿no? ¿Qué eran las espinas dendríticas? Se menciona que son estructuras que permiten una mayor comunicación a nivel neuronal. Entre mayor cantidad de espinas dendríticas, mayor plasticidad se puede tener en la estructura. Y porciones.